Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Nuevamente con un nuevo video sobre mis experiencias. Quiero comentarles algo sobre esta rica posibilidad que Dios me ha dado en todos estos años y que es de adquirir una experiencia en terreno práctico invalorable. Desde niño siempre tuve esa habilidad innata o don inherente o esa inclinación a la enseñanza, a la docencia. Y siempre me destaqué por eso. Una vez que leía algo o llegaba a dominar algún tema, siempre mi tendencia era explicársela a otro, hacérselas entender, comentarle en detalle ciertas cosas para lograr que entendiesen lo que yo había leído o había aprendido. Pero cuando me encuentro con Jesús, esa habilidad innata o ese don innato o esa facilidad innata se ve grandemente potenciada. Yo siempre cuento este testimonio y por allá por el año 1997, cuando recién me hice creyente, Dios me dio el don de la predicación y es así como lo ejercí fielmente cuando pertenecía a la institución religiosa y iba de púlpito en púlpito y de templo en templo, me invitaban y fue realmente un éxito las predicaciones o exposiciones que hacía. Sin embargo, al paso de los años, cuando ya no estoy en la institución religiosa, pues las necesidades, las circunstancias cambian. Y ya no era el típico predicador de camisa y corbata y de guante blanco y de zapatos de charol, el típico predicador de púlpito, el típico predicador diplomático, ¿no es cierto?, que cuida las composturas, que tiende a hacer un despliegue escénico y retórico totalmente programado y organizado, etcétera, etcétera. Y me vi la necesidad de exponer temas bíblicos o explicar la palabra de Dios o guiar a las personas a cómo ser salvas de manera muy improvisada, de manera muy a veces imprevista incluso, en la calle, en el camino, en un viaje, visitando hogares, frente a familias, en distintos lugares que tuve que adaptarme a las circunstancias. Y poco a poco me fui dando cuenta de que en realidad el don que Dios me había dado hace años atrás sobre la predicación había cambiado. Yo ya no era un predicador propiamente tal, sino que era un profesor. El Señor me había dado un nuevo don, y ese don o habilidad venía a potenciar una facilidad natural que tenía, y era el de la enseñanza, de maestro. Claro, antes eras un predicador, ¿no es cierto? Y era otra manera, otro estilo, otra forma de transmitir y comunicar la verdad bíblica. Sumado a la habilidad innata, bueno, hicieron lo suyo. Pero ahora era distinto. Ahora se unía la habilidad natural potenciada con el don de la enseñanza dado por el Espíritu Santo. Y es así como hasta el día de hoy en realidad no me considero un predicador, sino me considero más un profesor, tanto por habilidad natural como por el don del Espíritu Santo. Y ese es el ministerio que hoy en día el Señor me ha confirmado para ejercer. Ese es mi ministerio y ese es mi trabajo. Quiero compartir con ustedes un texto bíblico sumamente conocido, pero para mí tiene una importancia y un peso tremendo. Se encuentra en el libro de San Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Y es una orden y un imperativo del Señor Jesús, nuestro Maestro, nuestro Jefe. Por tanto, id y haced discípulos. Bueno,
En mi experiencia personal, no todo discípulo termina siendo un buen discípulo. No todos, pero sí hay muchos que han logrado seguir el camino del Evangelio por algún empujoncito o una ayudita que tú le diste. Y eso es una satisfacción para el profesor. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Interesante que inherente a la labor de la enseñanza, el ministerio de la enseñanza, también va aparejado el bautismo. Versículo 20. Enseñándoles. Noten que esto no solamente tiene que ver con una predicación, con el acto de comunicar en un discurso o en una exposición o en una conferencia los principios del Evangelio o el plan de salvación, sino que esto es mucho más profundo. Acá hay que enseñar, hay que hacer los esfuerzos para lograr que los principios, los valores, la esencia del Evangelio calen hondo, formen a la persona, la construyan, la edifiquen, y que esa enseñanza permanezca en el tiempo, lograr cierta solidez en la formación del educando, del alumno, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, en la presencia y en la persona del Espíritu Santo, hasta el fin del mundo. Amén. Respecto a la enseñanza, como profesores señalados por Dios, tenemos que tener la certeza, la seguridad y la claridad de lo que tenemos que enseñar. Tiene que formar espiritualmente y dar solidez a la vida espiritual del oyente, del alumno. Y eso consiste en enseñar los principios del Evangelio, explicarles con peras y manzanitas a los alumnos cómo ser salvos, cómo vencer, cómo mantenerse firmes en la senda de la salvación, cómo justificarse por la fe, cómo ser justificado por la fe, cómo conservar la justificación por la fe y cómo terminar la carrera en su experiencia cristiana en santidad, en obediencia. No podemos desviarnos hacia cosas laterales, secundarias y terciarias. No podemos ser profesores de lo novedoso, de lo especulativo. No podemos ser profesores de lo fantasioso, de lo herético, de lo sensacionalista. Nosotros no buscamos popularidad ni aceptación. Nosotros buscamos enseñar todas las cosas, a enseñar quién es el camino, la verdad y la vida. Lo que tenemos que enseñar es cómo ser salvos, presentar a Jesús como Señor y Salvador. Todo lo demás está en segundo plano y es accesorio o complementario. El mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe, y los maestros bíblicos tenemos que enseñar eso, la justicia de Cristo, vivirla, entenderla y explicarla. El versículo 17. Porque tanto el inicio como el caminar son por la fe en Cristo. ¿Qué se revela del Hijo obediente? La justicia de Dios. De igual manera como Jesús reflejaba la imagen del Padre por su vida justa, sus hijos, al caminar en Cristo, comienzan a reflejar también la imagen de Dios, la justicia de Dios. Comenzamos a vivir la vida de Cristo.
que es una vida de obediencia. Cristo vino a restaurar la imagen de Dios en el ser humano, que la perdió en Edén. Adán y Eva fueron creados a imagen ¿de quién? De Dios. Pero perdieron esa calidad, distorsionando la imagen de Dios al desobedecer. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Vino a dar la provisión para restaurarnos a la condición que tenían Adán y Eva antes de caer. ¿Se entiende? Y nosotros, al obedecer, estamos haciendo lo contrario que hizo Adán y Eva. O sea, estamos haciendo el proceso contrario. Adán dio el paso con Eva y cayeron. Cristo vino para deshacer eso y volver a restaurar a la condición que tenía Adán y Eva antes de caer. Para reflejar la imagen de Dios. Entonces, el versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia, acá está nuestro amigo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Este que está acá, por fe y para fe, va a revelar la justicia de Dios en su vida, con su vida de obediencia. Como está escrito, más el ¿qué? Felipe, ¿más qué? Justo. El que ha sido justificado por la fe en Cristo, el justo, seguirá viviendo por la fe. Eso entendió Lutero. En el libro de Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, hay algunos consejos en el capítulo 1, Tito capítulo 1, hay algunos consejillos que son dirigidos directamente a los obispos, ¿ok? Pero evidentemente las cualidades de un obispo obviamente se hacen extensivos a todo el cuerpo de creyente en términos de principios éticos y morales. Y quiero rescatar unos textos de los cuales creo que todo maestro bíblico, todo profesor bíblico debe adueñarse de ellos y tomarlos para sí. En mi caso lo he hecho. Dice así Tito capítulo 1, versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, ni agregarle más, ni agregarle menos. No sentirnos autorizados imprudentemente, neciamente, irresponsablemente, a ir más allá de lo que el Evangelio nos autoriza, sino enseñar el Evangelio tal cual como ha sido enseñado, en su sencillez, claramente, indicando y enseñando según las palabras inspiradas de los apóstoles. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar el obispo con sana enseñanza. Una sana enseñanza es la que no está contaminada, no tiene un elemento extraño. Porque si la enseñanza tiene un elemento extraño a el conocimiento general de la Escritura o el contenido general de la Escritura, lo que hará o los frutos que resultará de esa enseñanza es la desviación de la verdad, poco a poco. Retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión. Interesante que Pablo advierte a Tito respecto a que los principales engañadores, habladores de vanidades, provienen de la circuncisión. Van a pasar a entender ustedes todo este proceso de salvación. Porque Pablo lo primero que explica es la naturaleza humana, cómo es. Y cómo voluntariamente ha rechazado a Dios, aunque no tengamos Biblia.
Aunque no tengamos Biblia, Pablo lo explica. Y los que no tienen ley, dice, por naturaleza saben lo que es correcto o incorrecto, porque su conciencia le indica, aunque no tengan ley. Él dice, son ley para sí mismos. Es su conciencia la que les indica. Y eso habla de que la ley de Dios ha sido escrita en el corazón. Es una cosa tremenda. Y después marca la diferencia entre los que han tenido el privilegio de traer la ley escrita y los que no. Porque, y con esto termino, para no blatearlo. Los 10 mandamientos, ¿de cuándo existen? Mira la pregunta que estoy haciendo. De Moisés, siempre. De Moisés dice ella, Siempre. Pati dice de siempre, Soledad dice de siempre. De siempre, sí. ¿Desde cuándo existen los 10 mandamientos? Las tablas de los 10 mandamientos. Las tablas. Las tablas de Dios. Ah, cambió, ¿eh? ¿Desde Moisés? Las tablas. ¿Pero desde ahí existe la ley? No, No, pues. La ley es eterna. desde siempre. La ley existe, bueno, humanamente desde la creación, pero la ley es eterna. Solo la diferencia es que en el Sinaí se dio escrita. Dios la escribió para tenerla físicamente entre el pueblo y la guardaron dentro del arca, en el santuario. Pero esa ley existía de antes, son los principios del gobierno de Dios. ¿Cómo entonces algunos pretenden que esto no está vigente? Al creer que no está vigente, por eso el desorden que vemos en la iglesia. Por esto, porque no hay principios morales. Y por eso vemos todos los choques que ustedes ven y los casos horribles que ven dentro de la iglesia de inmoralidad y todo lo que hay entre pastores y todo, porque no hay un desorden. Hay un desorden. Porque se ha abandonado eso. ¿Ya? Vamos a ver esas cosas. Esta ley es eterna. Pablo lo entendió. Esto va más allá del Sinaí. Mucho más del Sinaí. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda respecto a lo que hemos visto? Qué alegría, qué gozo, qué satisfacción para todo llamado por Dios para enseñar su palabra con sabiduría, que el deber a las almas crecer espiritualmente, contentas, gozosas, con la sensación cierta y objetiva de haber crecido tanto intelectual como espiritualmente. Ese es el mayor pago, el mejor salario que un maestro bíblico puede recibir. El gozo, la plenitud, la realización profesional y espiritual más completa que uno podría disfrutar o gozar es la de ver almas contentas y satisfechas, alimentaditas de la palabra de Dios. Eso produce un gozo celestial. Que Dios les bendiga. Ya he terminado el seminario del libro de Romanos. Que Dios les bendiga.